El viento frío silbaba entre las bulliciosas calles de París mientras Mariam se ajustaba el abrigo. Era casi medianoche y acababa de terminar su largo turno en uno de los restaurantes más prestigiosos cerca de la Place Vendôme, un lugar donde solo comían los más ricos y donde las apariencias importaban más que la amabilidad. Mariam siempre había creído en hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Era de esas personas que ayudan a un anciano a cruzar la calle o que pagan el café de un desconocido sin esperar un agradecimiento. Pero aquella noche, su bondad silenciosa iba a costarle todo. La puerta del restaurante se abrió de golpe y un hombre entró. Llevaba una chaqueta beige sencilla, pantalones oscuros y unos zapatos gastados. Su postura era relajada, su mirada firme, pero había algo en él, una fuerza tranquila bajo su apariencia modesta. Para los demás camareros, parecía alguien que no pertenecía a un lugar rodeado de mesas cubiertas de seda y lámparas de araña doradas. Mariam se quedó helada al verlo. Era el presidente Ibrahim Traoré. Lo reconoció al instante, no por la imagen glamorosa de la televisión, sino por las fotos reales, visitando aldeas remotas con camisas polvorientas, escuchando atentamente a la gente común. Pero nadie más pareció darse cuenta. El maître, un hombre rígido llamado Alain, se lanzó hacia el recién llegado, con una sonrisa forzada tensándole el rostro. «Buenas noches, señor», dijo Alain con frialdad. «Me temo que esta noche estamos completamente reservados. Quizá podría probar suerte en un café de la calle de al lado». Ibrahim, tranquilo como siempre, asintió sin alterarse. «Lo entiendo. ¿Sería posible pedir algo para llevar?» Alain soltó una risa sarcástica, sin ocultar su desprecio. «Señor, aquí no hacemos comida para llevar. Ofrecemos una experiencia gastronómica privada para una clientela distinguida». Mariam sintió un nudo en el estómago. A su alrededor, otros camareros miraban. Algunos se burlaban. Otros fingían no ver nada. Era insoportable. Sin pensarlo más, Mariam dio un paso adelante y dijo, con la voz firme pero respetuosa: «No está causando ningún problema. Si desea pedir algo, deberíamos atenderlo». Alain se giró hacia ella con furia en los ojos. «Mariam, no te metas en esto». Pero ella no se detuvo. Cogió una carta del menú, se acercó a Ibrahim y la colocó con suavidad frente a él. «Por favor, señor», dijo en voz baja, «elija lo que desee». Ibrahim la miró con una cálida gratitud en los ojos. Un plato sencillo, si no es mucha molestia. El restaurante se había quedado en completo silencio. Los clientes miraban de reojo tras sus copas de vino. Algunos susurraban tras las servilletas. Alain hervía de rabia. Su rostro se había puesto rojo. «¡Basta!», gritó. «Estás despedida. Recoge tus cosas y vete ahora mismo». Mariam se quedó petrificada. Las palabras retumbaban en su cabeza. ¿Despedida? Por esto. Sintió que se le apretaba la garganta, pero se negó a mostrar debilidad. Con calma, se quitó el delantal. Lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre una mesa cercana. Con una última mirada a Ibrahim Traoré, que le devolvió un gesto cargado de 1000 palabras sin decir, Mariam se giró y salió a la fría noche parisina. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que al día siguiente, el mundo entero sabría quién era realmente el hombre al que intentaron rechazar y la clase de mujer que tuvo el valor de defenderlo. Mariam caminó de regreso a casa por las estrechas calles, con cada paso más pesado que el anterior. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Qué le diría a su familia? ¿Había sido una locura arriesgarlo todo por un simple acto de decencia? Las luces de la ciudad se difuminaban ante sus ojos, pero no era por la lluvia, sino por las lágrimas que luchaba por no dejar caer. Cuando llegó a su diminuto apartamento, se dejó caer en una silla vieja y se quedó mirando la pared, sin pensar en nada. Su teléfono vibraba sobre la mesa, pero lo ignoró. ¿Qué podría mejorar todo aquello? Otra vibración. Y otra. Finalmente, suspirando hondo, lo cogió. Su corazón dio un brinco. Su amiga Fátima le había enviado un mensaje frenético. «Mariam, ¿es cierto? ¿Ayudaste esta noche al presidente Ibrahim Traoré?» Mariam parpadeó, atónita. «¿Cómo lo sabes?», respondió por mensaje. En cuestión de segundos, Fátima contestó con una captura de pantalla. Ahí, en todas las redes sociales, aparecía una foto borrosa. Ibrahim Traoré, sentado discretamente en una mesa del rincón del restaurante.
Encima de la imagen, un titular que hizo que a Mariam se le helara y se le encendiera la sangre al mismo tiempo. Restaurante en París humilla al líder africano de visita. Valiente camarera lo defiende y la despiden. Los comentarios no dejaban de multiplicarse. Increíble. ¿Trataron al presidente de Burkina Faso como a un mendigo? Esta mujer debería ser honrada, no despedida. Todo mi respeto para Mariam. Qué vergüenza de restaurante. El corazón de Mariam latía con fuerza. Antes de que pudiera asimilarlo, su teléfono volvió a vibrar. Pero esta vez no era un mensaje, era una llamada. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. Con las manos temblando, deslizó el dedo para aceptar. ¿Hola? La voz al otro lado sonaba tranquila, firme, familiar. Buenas noches, Mariam, dijo Ibrahim Traoré. Casi se le cayó el móvil de las manos. Señor presidente, balbuceó, sintiendo cómo se le encendían las mejillas de vergüenza, miedo y asombro. Pero él la interrumpió con suavidad. Por favor, dijo, sin títulos. Esta noche me trataste como a un hombre digno de respeto, no por quien soy, sino porque crees en lo correcto. Eso vale más que cualquier cargo que ocupe. Mariam parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas. Si solo hice lo que cualquiera debería hacer, susurró. Se oyó una leve risa al otro lado. Ojalá más pensaran como tú. Hubo una pausa y luego añadió. Mariam, mañana por la mañana un coche te estará esperando. Me gustaría que vinieras a verme. Tenemos algo importante que discutir. Antes de que pudiera preguntarle nada, él añadió simplemente. Es hora de que personas como tú dejen de ser castigadas por hacer lo correcto. Es hora de que tengas un sitio en la mesa donde se toma el cambio real. Y colgó. Mariam se quedó allí, paralizada, el tono de llamada zumbando en su oído, sintiendo el peso de sus palabras hundirse lentamente en su interior. Había defendido a un desconocido. Ese desconocido era un presidente. Y mañana, su vida entera daría un giro que jamás habría imaginado. La luz de la mañana se filtraba entre las grietas de las cortinas de Mariam, tiñendo la habitación con vetas doradas. Apenas había dormido. Su mente seguía atrapada entre la incredulidad y la esperanza, entre el miedo y una chispa testaruda de emoción que no lograba apagar. A las 8:00 en punto, un coche negro elegante se detuvo frente a su modesto edificio. Desentonaba entre las aceras agrietadas y las fachadas envejecidas. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas, curiosos y desconfiados. Un hombre con un traje oscuro sencillo bajó del coche, echó un vistazo al edificio y miró su teléfono. Mariam Saguadogo llamó. Ella abrió la puerta y salió a la calle, sujetando una pequeña bolsa que había preparado. No porque supiera lo que le esperaba, sino porque en el fondo sabía que no volvería a esta vida siendo la misma. Soy Mariam, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. El hombre le sonrió cálidamente y le abrió la puerta del coche sin decir una palabra más. El trayecto por la ciudad fue surrealista. El perfil de los edificios, las calles por las que había caminado cada día sin ser vista. Hoy todo parecía diferente, más brillante, más nítido, como si estuviera saliendo de una sombra bajo la que ni siquiera sabía que vivía. Tras casi una hora, el coche giró por un camino privado bordeado de robles centenarios. Al final del sendero se alzaba un edificio grande pero sencillo. No era un palacio, ni un monumento, sino un lugar construido con propósito y dignidad. Líneas sólidas, grandes ventanales abiertos, un lugar que invitaba a la luz. El coche se detuvo. El conductor volvió a abrirle la puerta. Dentro del vestíbulo, guardias de seguridad vestidos de civil le hicieron un gesto respetuoso. No había oro, ni alfombra roja, ni lujos innecesarios. Solo una atmósfera de profesionalismo tranquilo. Una mujer mayor la recibió en el mostrador y, sin decir mucho, le indicó que la siguiera. Cada paso de Mariam resonaba en los pasillos silenciosos. Finalmente, la mujer la llevó ante una puerta doble. Él te espera dentro, dijo, y se retiró. Mariam respiró hondo. Se obligó a calmar sus manos temblorosas y empujó la puerta. Dentro había una sala grande y luminosa, rodeada de estanterías de libros, mapas y una larga mesa de madera. Al fondo, sentado en la cabecera, estaba Ibrahim Traoré, no con traje ni vestimentas ceremoniales, sino con una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros, las mangas remangadas,
documentos extendidos frente a él. Al verla entrar, levantó la mirada y le dedicó una sonrisa cálida. «Mariam», dijo poniéndose de pie, «gracias por venir». Ella agachó la cabeza de manera torpe, sin saber si debía hacer una reverencia, una inclinación o estrecharle la mano. Pero él cruzó la sala y le tendió la mano con firmeza, como a una igual. «Por favor, siéntate», le dijo. Ella obedeció, con los nervios atenazándole el cuerpo. Él se sentó frente a ella, observándola unos segundos, no con juicio, sino con una amabilidad que parecía buscar algo más profundo. «¿No sabías quién era yo?», dijo en voz baja. Ella asintió. «No, señor. Quiero decir, no, señor Traoré». Él soltó una ligera carcajada. «Y aún así me defendiste. Arriesgaste tu trabajo. Sin dudarlo». Mariam tragó saliva, sintiendo cómo regresaba la vergüenza. «Solo pensé que estaba mal», dijo. «Tratar mal a alguien solo por su apariencia». Ibrahim se recostó en la silla, entrelazando los dedos sobre el pecho, pensativo. «Eso es algo raro», dijo, «especialmente en un mundo donde muchos solo se inclinan ante el dinero o el poder». Dejó que sus palabras se asentaran en el aire antes de continuar. «Mariam, vivimos en una época donde los títulos eclipsan el carácter, donde el uniforme, el coche, las joyas, el acento, ciegan a las personas. Pero tú no te dejaste cegar». Ella no sabía qué decir. Se agarró las manos con fuerza debajo de la mesa. Entonces Ibrahim se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Tengo una propuesta para ti». El corazón de Mariam dio un vuelco. «Estoy construyendo algo», dijo. «No un palacio, no un monumento, un programa, una nueva red para levantar a los invisibles, a los trabajadores, a los estudiantes, a los olvidados. Una fundación que enseñe dignidad, no dependencia. Empoderamiento, no caridad». Se detuvo, dándole tiempo para asimilarlo. «Y necesito a personas como tú para liderarlo». Mariam contuvo la respiración. «¿A mí?», susurró. Ibrahim sonrió, con un brillo feroz e inquebrantable en los ojos. «Entiendes el peso de la injusticia porque lo has cargado. No necesitaste saber que era un presidente para ver mi valor. Miras primero con el corazón. Y esa es la visión que necesitamos». Mariam parpadeó, conteniendo las lágrimas. «Pero no tengo experiencia, ni estudios en política», murmuró Mariam. «Mejor», la interrumpió Ibrahim con suavidad. «El mundo no necesita más políticos pulidos, necesita almas valientes». Empujó una carpeta sencilla hacia ella por la mesa. Dentro había una carta, firmada por él, ofreciéndole un puesto de liderazgo en la nueva iniciativa. Un salario digno, formación, un futuro. Mariam se cubrió la boca con las manos temblorosas. Todo lo que pensaba que había perdido la noche anterior, su trabajo, su seguridad, no era nada comparado con lo que estaba ganando ahora. Respeto, propósito, un nuevo comienzo. Alzó la vista hacia Ibrahim Traoré, aquel hombre que una vez vio como un cliente más en un restaurante abarrotado, y entendió. Esto no era un final. Era el primer día del resto de su vida. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre la ciudad como un suspiro lento, bañándola de luz dorada que suavizaba los bordes de un mundo a punto de cambiar. Mariam iba sentada en el asiento trasero del mismo coche negro, con las manos ligeramente temblorosas en el regazo, la carpeta con su nueva oportunidad cuidadosamente guardada en su bolso. Ya no vestía uniforme. Llevaba ropa sencilla pero elegante, que el equipo de Ibrahim le había proporcionado. Nada ostentoso, pero todo impregnado de dignidad. Aún así, se sentía como una impostora. Pero al mirar su reflejo en la ventana del coche, vio algo nuevo. No miedo, no vergüenza, esperanza. El coche entró en un patio rodeado de periodistas, fotógrafos y flashes. Mariam se sobresaltó instintivamente. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y mucho menos a ser deseada. El conductor se giró ligeramente y le dijo con calma: «Están aquí por usted, señorita Saguadogo». La garganta se le cerró. Esto ya no era solo sobre ella. Salió al exterior, cegada momentáneamente por los flashes. Las preguntas volaban en el aire como flechas. ¿Es usted la camarera que ayudó al presidente? ¿Qué se siente al ser reclutada personalmente por Ibrahim Traoré? ¿Qué dice esto sobre la justicia en nuestra sociedad? No sabía cómo responder. Solo sonrió tímidamente
y se dirigió hacia el edificio, mientras el equipo de seguridad abría paso entre la multitud. Dentro, el ambiente vibraba de energía. Los empleados la recibieron como a una vieja amiga. Algunos le estrecharon la mano. Otros simplemente se llevaron la mano al corazón. Un gesto de respeto en el círculo de Traoré. Y en el centro de todo, esperaba Ibrahim. Sin guardaespaldas. Sin comitiva. Solo él. Una presencia que hacía que el suelo bajo sus pies pareciera más firme. Bienvenida a casa, dijo simplemente. Mariam parpadeó rápidamente conteniendo las lágrimas. Gracias por verme, susurró. Él sonrió. No, corrigió. Gracias a ti por recordarme por qué luchamos. Ese día fue un torbellino de reuniones, presentaciones y sesiones de formación. Mariam escuchó, absorbió cada palabra y no dejó de hacer preguntas. No la trataron como a una principiante, la trataron como a una pieza vital del futuro. Al mediodía, los primeros artículos comenzaron a inundar Internet. Ibrahim Traoré nombra a ex camarera en un puesto clave de liderazgo. Actos de bondad. Cómo un gesto cambió la conversación de un país. No el estatus, sino el carácter. Una nueva era bajo la visión de Traoré. El teléfono de Mariam no paraba de vibrar. Amigos, desconocidos, periodistas. Algunos mensajes rebosaban admiración, otros celos, y algunos más oscuros. Fue entonces cuando empezó la reacción negativa. Algunas voces en televisión, ligadas a las viejas élites, se burlaban. Esto es populismo. Solo es una camarera. ¿Cómo va a dirigir algo importante? Se están destruyendo los estándares. Las redes sociales estallaron en debates. Unos aplaudían la decisión como una revolución en el liderazgo. Otros se burlaban de Mariam, escarbaban en su pasado, buscando cualquier excusa para derribarla. Al atardecer, Mariam estaba sola en una de las salas de reuniones más pequeñas, sintiendo por fin todo el peso sobre sus hombros. Miraba su móvil, con los comentarios crueles difuminándose en un mar de ruido. ¿Quién era ella para pensar que podía estar entre ellos? ¿Por qué había confiado en ella Ibrahim? La puerta se abrió silenciosamente. Era él. Ibrahim Traoré cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a ella. No dijo nada al principio, solo la miró, de verdad, hasta que todas sus defensas se derrumbaron. Tienen razón, susurró Mariam avergonzada. No pertenezco aquí. Él se inclinó hacia adelante, con una voz serena pero firme como una roca. Los que más gritan son los que más te temen, dijo. Tienen miedo porque no subiste la escalera como ellos exigen. No pediste permiso para importar. Las manos de Mariam se apretaron en su regazo. Ellos miden el valor por la riqueza, por el linaje, por los títulos, continuó Ibrahim. Yo lo mido por el coraje, por la dignidad, por cómo tratas a los invisibles cuando nadie está mirando. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. No solo te ganaste tu lugar, Mariam, añadió. Expusiste lo vacío que es el suyo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariam, lágrimas de rabia, alivio y gratitud. Así que deja que griten, dijo Ibrahim con una pequeña sonrisa. Que griten todo lo que quieran. Mientras tanto, nosotros construiremos algo que nunca podrán destruir. Mariam se secó el rostro con la mano, enderezándose un poco más. ¿Qué necesita que haga? Preguntó con la voz firme de nuevo. Él se levantó con ella. Necesito que sigas siendo exactamente quien eres. Fuera, la multitud rugía y los críticos gritaban más fuerte que nunca. Pero dentro de aquel edificio, en una pequeña sala de reuniones bañada por la última luz del día, había nacido una nueva fuerza. Una que ningún insulto, ningún titular, ninguna campaña de difamación podría apagar. Mariam Sawadogo, quien había sido invisible, estaba a punto de ayudar a cambiar el mundo. Y Ibrahim Traoré, el hombre que veía más allá de las apariencias, más allá del miedo, más allá del estatus, se había asegurado de ello. Los días siguientes fueron como tormentas. Mariam apenas tenía tiempo para respirar. Reuniones, informes, aprender nombres y rostros, construir alianzas que nunca había soñado formar parte. Pero nada la preparó para lo que vendría después. Una semana después de su nombramiento, estalló un escándalo. Una cadena de hoteles de lujo, vinculada a poderosas familias políticas, había sido descubierta explotando a trabajadores de bajos ingresos, confiscando sus propinas e incluso amenazando a Shanto Sensei, aquellos que se atrevieran a denunciar.
Un escándalo que sacudió los círculos más altos de riqueza y privilegio. Y de repente, no era Ibrahim Traoré quien estaba en primera línea, era Mariam. Su rostro ahora estaba ligado al cambio. Enemigos que jamás había conocido, hombres y mujeres que antes se burlaban del liderazgo de puertas abiertas de Ibrahim, ahora la veían como una amenaza que había que aplastar. La campaña de susurros empezó casi de inmediato. Solo es una camarera, no entiende de diplomacia. Traoré ha perdido el control. Llegaron correos electrónicos anónimos a la oficina. Los trolls en Internet desataron una tormenta de crueldad. También hubo amenazas, amenazas feas. Una noche, mientras Mariam estaba sentada en su escritorio, recibió un mensaje, una foto borrosa de su antiguo apartamento, acompañada de una frase, «Vuelve a donde perteneces». Por un instante, el terror le cerró la garganta. Ella no era una luchadora, era solo una chica que había servido cafés y limpiado mesas. ¿Quién era para enfrentarse a todo aquello? Esa misma noche, Ibrahim pidió verla en privado. Se sentó frente a ella, igual que aquel primer día. «Tienen miedo», dijo simplemente. Y el miedo vuelve a las personas peligrosas. También las vuelve estúpidas. Mariam apretó los puños. «No quiero decepcionarle». Ibrahim sonrió. No una sonrisa de político ni de líder, sino algo más profundo. «Mariam», dijo, «ya has ganado. Solo tienes que seguir en pie». Le entregó un pequeño sobre. Dentro había una sola hoja de papel. En ella, con la letra cuidadosa de Ibrahim, había escritas 5 palabras. «La fuerza nace en el silencio». No dijo nada más. No hacía falta. A la mañana siguiente, Mariam entró en la sala de prensa, con el corazón golpeándole el pecho. Los periodistas llenaban la primera fila. Los flashes le cegaban. Las cámaras retransmitían en directo para toda África Occidental. Y más allá, se sentó en la mesa principal, frente a todos ellos. Cuando llamaron su nombre, se levantó. Durante un segundo dudó. Los años de haber sido enseñada a callar, a hacerse pequeña, tiraban de ella como cadenas invisibles. Entonces, recordó las palabras de Ibrahim. Levantó la cabeza y habló. «Soy Mariam Sawadogo», dijo con la voz clara. «No me avergüenzo de dónde vengo. Estoy orgullosa, porque me enseñó el valor del trabajo duro, de la dignidad, de luchar por quienes no tienen voz». La sala quedó en silencio absoluto. Ella continuó, más fuerte con cada palabra. «No vamos a permitir que los poderosos roben a quienes construyen este país con sus manos y su esperanza. No más. No vamos a volver a las viejas costumbres. No mientras el presidente Traoré esté al frente. Y no mientras estemos unidos». El silencio se rompió y fue reemplazado por aplausos. Aplausos de verdad, no forzados, no planeados. Aplausos crudos, humanos. Periodistas que habían acudido esperando burlarse, se encontraron aplaudiendo. Espectadores que antes habían dudado de ella, ahora se inclinaban más cerca de sus pantallas. Y aquellos que habían intentado aplastarla, escucharon algo aún más fuerte que su voz. Escucharon el futuro. Más tarde esa noche, Ibrahim la encontró sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó a su lado, contemplando el horizonte. Finalmente, Mariam murmuró, «Todavía tengo miedo». Ibrahim sonrió levemente. «Bien», dijo. «Significa que aún tienes algo que merece la pena proteger». Ella se volvió hacia él. «Gracias por verme», susurró de nuevo. «No», respondió él en voz baja. «Gracias a ti por recordarme por qué luchamos». El aire nocturno se llevó sus palabras, esparciéndolas como semillas. Y en algún lugar de la ciudad, y más allá, miles de pequeñas luces ardían con más fuerza, vidas tocadas por el coraje de una mujer y la creencia de un líder de que la dignidad no es para unos pocos, sino para todos.